Bueno, doctor, su tema de hoy. Hemorragias uterinas anormales. Está bien. O sea, pasamos de una cosa a la otra. Esto de las hemorragias uterinas anormales, que es el sangrado fuera del cuando es normal en el ciclo sangrar, esto es una hemorragia uterina anormal, y muchas veces también se la conoce como metrorragia, la pérdida de sangre por el útero, proveniente del útero. Esto es un cuadro que debe representar, si no la mayoría de las consultas, un enorme porcentaje. El mayor porcentaje que consultan los consultorios es algo relacionado al sangrado durante el mes, y fundamentalmente en la época de la perimenopausia. Aquí en este momento es cuando más tenemos consultas de esto. Y la mayoría de las histerectomías, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, responden muchas veces a esto, que muchas veces son patologías benignas, pero lo mismo, la mayor cantidad de histerectomías, o sea, la extirpación del útero, están motivadas en alguna cuestión relacionada al sangrado anormal. Para esto es importante que sepan nuestras televidentes, las señoras que siguen este programa y que les interesan los temas de salud, que en la mayoría de los casos, estas pérdidas de sangre alrededor de la perimenopausia, y fundamentalmente cuando ya dejó de menstruar, que son las hemorragias en la posmenopausia, o sea, cuando una mujer dejó de menstruar y tiene una pérdida, esta es una hemorragia uterina que debe ser tenida muy en cuenta. Pero a pesar de que esto es un cuadro que alarma mucho, la mayoría de las veces se debe a patologías benignas, a problemas benignos, la mayoría de las veces. Pero ¿qué ocurre? Cuando tiene una paciente que a lo mejor lleva 1 o 2 años sin menstruar o más y tiene una pérdida de sangre, nosotros lo que debemos pensar, en primer lugar, que puede tratarse de un cáncer. Uno tiene que pensar en esto para rápidamente descartarlo, no quedarse pensando. Lo más probable, reitero, es que sea algo benigno, que no se deba a un cáncer, pero uno debe pensarlo cuando tiene una hemorragia en una mujer que hace años que no está menstruando, que ha dejado de menstruar y tiene una hemorragia. Uno lo primero que debe pensar es que se trata de un cáncer y descartar esto. Después tenemos tiempo de estudiarla, ver qué es lo que vamos a hacer, todo, pero lo primero que hay que hacer es descartar el cáncer. Y para esto, en los últimos años han aparecido una serie de estudios. Nosotros hace no muchos años, en una mujer que tenía una hemorragia uterina normal, ¿qué hacíamos? Le hacíamos una anestesia, un dilatado del cuello uterino y un raspado, un raspaje, un legrado, para hacer una biopsia. En la actualidad, con el avance de los métodos de diagnóstico, podemos evitar estas conductas tan agresivas o tan invasivas. Hoy por hoy, la ecografía endovaginal, con los aparatos de última generación, nos muestran imágenes del endometrio que, si bien esto no significa que estamos haciendo diagnóstico preciso, pero son muy orientadoras de lo que puede pasar. Cuando uno se encuentra con determinadas imágenes en el endometrio, en la ecografía, uno sabe si tiene que seguir haciendo estudios más profundos o puede quedarse tranquilo. Este es un estudio. Otro estudio es el cepillado de endometrio. Es como hacer un Papa Nicolau. El Papa Nicolau que hacemos habitualmente en cualquier mujer está para encontrar patologías en el cuello del útero o en la vagina. Este es el Papa Nicolau común, que es la colpocitología vaginal. Un Papa Nicolau común. Pero nosotros podemos hacer una especie de Papa Nicolau del endometrio, con un cepillito que se introduce dentro de la cavidad endometrial y se hace un extendido, igual que en un Papa Nicolau, y esto nos puede dar datos muy orientadores de qué es lo que está sucediendo en este endometrio. Y en los últimos tiempos ha aparecido un estudio que se hace en esta citología de endometrio, que es un marcador para la patología importante del endometrio, que es el KI67. Este es así como uno puede hacer en sangre estudios para seguimientos de cáncer de colon, de cáncer de mama, el CA125, son marcadores, la gente está más, habituada a estos. Bueno, pero ahora hay un nuevo marcador para la patología de endometrio que se puede hacer en la citología y que nos va a dar datos muy importantes. Esto, que si bien es interesante para los colegas, para la mujer, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que debe saber ella? Una hemorragia en la posmenopausia, una pérdida de sangre en una mujer que lleva varios años sin menstruar, una pérdida de sangre, no importa la cantidad. O sea, lo importante es si ha perdido sangre. No tiene que ser una gran hemorragia para que le dé importancia y para que ella consulte. Pequeñas muestras, pequeños manchados, es un indicador
por lo menos una advertencia para que vaya, para que consulte rápidamente. Acá a mí no me gusta esto de vaya, consulte rápidamente, salga corriendo para el médico. Pero sí en estos casos es motivo de consulta. Digamos, no importa, reitero, la cantidad de sangre. Pequeñas muestras de sangre son importantes para que vaya y consulte. En la mayoría de los casos esto va a ser una cuestión benigna, pero también hay que pensar que la pérdida de sangre cuando hay una patología maligna, cuando hay un cáncer de endometrio, no es un síntoma precoz, digamos, es de los primeros síntomas, pero no precoz, porque significa que hay patología ya está instalada la evolución, ya está instalada la enfermedad. Por lo tanto hay que tratarla rápidamente. Doc, pero es más fácil de detectar en la posmenopausia, pero en la perimenopausia, que también puede suceder y uno puede confundir con un sangrado eventual. Sí, es más difícil. Los estudios que hacemos son los mismos. Los estudios que hacemos son los mismos. En la perimenopausia. Pero es más difícil por ahí advertir para la mujer que se trata de algo extraño. Sí, de cualquier manera, la patología importante de endometrio está en la posmenopausia. El carcinoma de endometrio, su mayor frecuencia está en la posmenopausia. Pero sí lo que es importante es saber que habitualmente estas patologías que aparecen en la posmenopausia se iniciaron en la premenopausia, se iniciaron en la perimenopausia. La mayoría de los carcinomas de endometrio se desarrollan a partir de una hiperplasia de endometrio, que es una alteración en el endometrio, un endometrio que va creciendo exageradamente, pero que mucho tiempo esta es una patología benigna, es una patología premaligna. Entonces, es importante diagnosticarlo en la premenopausia, que es cuando nosotros podemos curarlo con muy poco tratamiento. O sea, las pérdidas irregulares en la perimenopausia son motivo de consulta. Por supuesto, en la mayoría de los casos son patologías benignas, pero nos va a permitir pesquisar algunas cosas que el tratamiento va a ser mucho menor que si lo diagnosticamos después.